Percepción, la experiencia de la separación. En la creación donde la mente está al servicio del ser en la unidad, es una constante expansión, un constante dar y recibir, simultáneo dentro de sí mismo, donde no hay fuera ni dentro, no hay un más o menos. Fíjate que si te hablo de un constante dar y recibir, uno normalmente visualiza en la mente un ciclo o bucle de interacción recíproca entre dos polaridades. Y esto es así porque de nuevo se piensa desde la mente separada. Entonces aparece algo que da y algo que recibe en el espacio y el tiempo. Sin embargo, en la unidad, es decir, en el amor, no existe la reciprocidad. La expresión del amor es una expansión infinita más allá del espacio y del tiempo. La eternidad experimentándose a sí misma en constante relación. Dios o el ser se da a sí mismo tal como la luz brilla desde un centro, extendiéndose hasta el infinito. Y su extensión es partícipe de ese centro porque hay un dar y recibir totalmente unificados. No es recíproco. El rayo de luz en extensión no se vuelve contra el centro para devolverle lo que recibió de él, sino que ya es el centro de sí mismo, ya siente con el centro. No hay nada que recibir en el centro. La extensión dispone del mismo poder total de extenderse del centro, pues se ha dado totalmente. Así, la extensión continúa eternamente. Es como una cadena de dar infinita donde sentir es el recibir de la experiencia y el dar de la expansión. Cada rayo de luz sigue siendo brillo y foco, tanto como su propia radiación. Ninguna expresión es excluida de la identidad primordial en unidad. Toda expresión es simultánea e interrelacionada con las demás. No hay sintientes separados, sino expresión en relación. No existe la exclusión ni el que da o el que recibe, ni ganar o perder, ni tú o yo. Toda es relación expansiva en sí misma, sin tiempo ni espacio, sin separación. Solo tu mente y corazón puede recordarlo. No intentes entenderlo con la mente programada para separar, ni intentes sentirlo como una persona lo haría. Subtítulo: Proyección como extensión alterada. Normalmente entendemos la percepción de un modo sensorial, es decir, creemos que la percepción se refiere a lo que vemos, escuchamos, olemos, tocamos, como si de algún modo estuviera muy vinculado lo perceptivo con los sentidos del cuerpo. Efectivamente, todo lo que los sentidos perciben pertenecen al ámbito de la percepción. Sin embargo, al situarnos ahora en el nivel de la mente, el concepto de percepción al que aludimos ha de ser ampliado y profundizado. Recuerda, no es el cuerpo el que percibe, sino la mente, y más concretamente el aspecto de la mente que llamamos conciencia. Hemos de entender más profundamente qué es la proyección, porque percepción y proyección son dos caras de un mismo proceso mental. La proyección es el proceso por el cual la mente se ha dividido a sí misma. Primero, para poder experimentar la nueva y loca idea especial de la separación, la mente ha negado y expulsado de sí misma toda conciencia de unidad. Inventa el olvido. En ese mismo instante la mente experimenta la separación de sí misma y comienza a dormir. En el vacío resultante, la mente vive una pesadilla de soledad, culpa, miedo y locura insoportable. Y también esta experiencia necesita ser negada y expulsada de sí mismo. La mente que sueña convive en lo profundo de sí misma con cierto recuerdo de la creación, pues este recuerdo es imborrable por mucho que intente expulsarlo. Es el corazón radiante. No obstante, transforma a su propia manera tal recuerdo, remodelando la expresión de su relación con el todo, de modo que pueda experimentarse la separación. El resultado lo expulsa igualmente hacia afuera de sí misma, lo proyecta, fabricando así un entorno externo, el mundo que ves, como resultado perceptivo. En su proyección incluye también la sensación de soledad, culpa, miedo y locura que experimenta en lo profundo debido al olvido de su ser. La mente dormida, al estar al servicio de la idea de la separación, proyecta en lugar de extenderse como su propia forma alterada y especial de crear, es decir, de producir experiencia. La proyección es algo así como una expansión desde la perspectiva de la separación.
No es creativa, puesto que no se genera una experiencia de lo real. No se experimenta el ser expresándose tal como es y sintiéndose a sí mismo, sino que se sueña una experiencia falsa de separación y la consecuente percepción de seres diferentes y separados. Por tanto, para producir esta expulsión, proyección o rechazo, la mente usa el mismo poder creativo del que hemos hablado, pues no existe otro poder, el mismo poder de la creación. Ese poder es la voluntad que al enfocarse en la separación se vuelve contra sí misma fabricando un mundo separado. La misma habilidad creativa que sirve al ser para su experiencia de sí mismo produce la experiencia falsa de separación mediante la proyección. Por supuesto, la creación resultante tiene características absolutamente distintas a la creación en la unidad. Y la principal de ellas es que lo proyectado aparece como separado del observador. En esto consiste la percepción, la experiencia de la separación. Otras características de la proyección inexistentes en la creación serían el miedo, la soledad, la culpa, el sufrimiento o la muerte. La percepción es la experiencia de la separación. La mente dormida, tal como sucede en tus sueños nocturnos, es como si hiciera su propia imitación particular de la verdad, como si usara recuerdos del cielo para fabricar el experimento de la separación. La proyección está imitando a la extensión, todo ello dentro del sueño de la separación. Claro está, en la extensión de la mente natural, el creador y la creación son uno y lo mismo. La creación hace que el creador experimente una relación consigo mismo y una expresión de sí mismo, una experiencia del ser. Y en tal expresión no hay separación entre causa y efecto. Hay un sentir esencial, una expansión infinita. En tal expresión no hay separación entre el Padre y el Hijo, entre dar y recibir, pues todo ello es Dios manifiesto, el ser en relación. Sin embargo, en la experiencia de la separación, causa y efecto están separados. Creación y creador parecen diferentes. Observador y observado parecen separados. Esta es la experiencia de la dualidad, que da lugar a la percepción. En este esquema, basado en el que ya vimos en el capítulo La Puerta de la Liberación, sí, ese dibujo que parece un huevo frito, la flecha o el vector de la proyección sale desde el subconsciente para llegar hasta tu conciencia. El subconsciente proyecta sobre la conciencia individualizada, si lo prefieres consciente, pero visto desde la perspectiva de la conciencia, esa misma proyección la recibes como percepción. Ambos movimientos de la mente son uno nada más. Proyección es percepción. Solo parecen cosas separadas en la confusión de nuestra mente, donde todo parece separado. Percepción es proyección. Percepción en un sentido amplio. La percepción no es solo el funcionamiento de los sentidos. La percepción es un funcionamiento de la mente, lo cual está totalmente aceptado incluso por el conocimiento del mundo. A un nivel más profundo aún, la percepción consiste en el entramado estructural de la experiencia que vivimos. Por ejemplo, las creencias son una forma de percepción. Esto significa que las creencias específicas que tienes, por ejemplo, que eres una persona, no son previas a la proyección, sino que en sí mismas son contenidos proyectados y percibidos en tu mente. Cada creencia que percibimos está relacionada con todas las demás creencias programadas, todas ellas precedentes de un mismo sistema de proyección-percepción inconsciente. Además, las creencias están relacionadas coherentemente con las formas visuales, los pensamientos concretos y abstractos, los sucesos, las relaciones personales y las experiencias. Este entramado lo vivimos como real sin lugar a dudas, por tanto es eficaz, funciona para la experiencia de separación deseada. Por tanto, la separación no solo se refiere a los sentidos, sino que más bien se refiere a la interpretación global, profunda y oculta de toda la experiencia. Es fundamental que entiendas que todas sus ideas y conceptos, lo que crees ser, los humanos, la forma de ver la historia y el tiempo, los espacios, los sucesos,
Todo ello, absolutamente todo, está programado por el juego oculto de la proyección-percepción. Es una gran programación perceptiva, la que llamo barrera perceptiva, puesto que constituye el gran obstáculo para librarse del sufrimiento y la culpa. Subtítulo: De fuera adentro, percepción y víctima. Para ver más claro el funcionamiento de la mente proyectiva, vamos a estudiarlo de nuevo. Ahora, de afuera adentro. Comenzamos ahora por los aspectos más claros de tu experiencia. Percibes formas visuales, texturas, sonidos, ambientes, temperatura, sensaciones, olores. Todas estas formas, por mucho que te parezcan estar en el exterior de ti, están en tu mente. Han sido proyectadas y bajo cada forma percibida hay un juego de conceptos significativos interrelacionados. Por ejemplo, puedes coger un objeto cercano como tu teléfono móvil. Míralo ahora. Pero teniendo en cuenta que en lugar de ser un objeto externo a ti, es un pensamiento, una idea que en tu mente ha tomado una forma. La idea teléfono móvil ha sido compuesta y colocada como algo externo a ti mediante la proyección y percepción. Este objeto, el móvil, está relacionado con muchas otras ideas, tales como el operador de la telefonía, los amigos que están en tu agenda, con los cuales esta máquina te permite comunicarte, la comunicación misma o la información accesible por Internet. Representa algo externo a ti que viene a cubrir las carencias comunicativas de tu mente, aparentemente aislada de aquellas mentes metidas en cuerpos lejos de ti. Bien, hasta aquí hemos manejado un objeto, teléfono móvil, e ideas, comunicación, espacio, limitación. Todo esto son también creencias, son formas de percepción que estructuran una manera de ver y de pensar. Además están los sentimientos. Resulta que todas estas ideas y objetos que hemos visto, organizadas debidamente, constituyen la base de todas tus experiencias personales cotidianas. Si, por ejemplo, has quedado con un amigo a las 4 de la tarde, pero te encuentras atacado en una autovía y al intentar llamarlo por el móvil este indica que no tiene cobertura precisamente en ese momento, entonces te sientes mal al imaginar a tu amigo mirando al reloj mientras te juzga, pensando que eres un irresponsable que está jugando con su precioso tiempo. Vives experiencias emocionales como consecuencia lógica de la forma en que se proyectan todas las cosas debidamente organizadas por tu subconsciente mediante el proceso de proyección y percepción. Por tanto, sientes y piensas de acuerdo a creencias programadas y organizadas que hay en tu mente. En el ejemplo que acabamos de ver están interrelacionadas un buen número de creencias: amigo, móvil, cobertura, atasco, tiempo, prisa, falta de libertad, retraso, traición, culpa, agravio, y solo hemos rascado un poco la superficie. Sientes según tus creencias programadas. Como hemos visto, la creencia es una forma de percepción. Los objetos son creencias de un nivel, pero las creencias que te hacen interpretar todo lo que sucede son creencias más complejas y sofisticadas. Traición, culpa, amistad, juicio. Estas creencias son las que ahora nos importan. Se tratan de una interpretación programada de la situación, una percepción proyectada y percibida que te hace sentir soy malo o algo malo sucede. Pero recuerda ahora, las creencias son una forma de percepción. La percepción es la recepción de lo que proyectaste. Hasta ahora habías visto con claridad que todos tus sentimientos y pensamientos se apoyaban en tus creencias. No obstante, las creencias parecían algo alejado de tu poder. Creías que no podías dejar de creer lo que creías. Esta era la base de tu incapacidad. Subtítulo: de adentro afuera, separación y culpa. Ahora es el momento de recuperar el poder mental, para lo cual es necesario responsabilizarse de las creencias tal y como aparecen. Todas las ideas sobre sufrimiento, ataque, miedo, odio, competición, etc., no solo las percibes en lugar de ser verdades, sino que han sido proyectadas por ti mismo, como mente invulnerable que eres, y no como débil persona que sueñas ser, con un propósito concreto.
Todas ellas forman parte del proyecto o la proyección de experimentarte como un ser separado y creerte un creador separado, un diosesillo aparte. En la experiencia de vivir como real la separación, sentimos que hemos destruido la unidad, un profundo sentimiento de haber rechazado el amor, la culpa inconsciente que gira en torno a la escondida creencia de que el mal habita en tu naturaleza. El famoso pecado original no es más que una creencia, la de haberte separado. He aquí el origen del sufrimiento. Todas las consecuencias proyectadas y percibidas, como la muerte, el dolor, el hambre, la carencia, la explotación, la violencia, proceden de la profunda culpa inconsciente de la mente dormida. Se trata de ese vacío horrible que surgió ante el olvido de la unidad y que tiñe toda proyección. La proyección surge de la culpa inconsciente. Es el único origen del sufrimiento en tu experiencia. Ideas tales como mal, miedo, lucha, carencia, muerte y necesidad han sido proyectadas y percibidas subconsciente y conciencia, porque son necesarias para la experiencia de la mente viviéndose como separada. Imagina sentir el total vacío, la total separación, mediante un rechazo a la unidad. El olvido de tu ser se percibe como si realmente lo hubieras destruido, hubiera desaparecido, una destrucción voluntaria del amor, de tu fuente, que inmediatamente se convierte en un insoportable sentimiento de culpabilidad. Imagina sentir el total vacío, la total separación, mediante un rechazo a la unidad. El olvido de tu ser se percibe como si realmente lo hubieras destruido, hubiera desaparecido, una destrucción voluntaria del amor, de tu fuente, que inmediatamente se convierte en un insoportable sentimiento de culpabilidad. El mal es real y está en mí. La culpa surge de la experiencia de que es real que has producido la separación. Y solo la creencia de que la separación no es real produce culpa. Ahora hemos llegado al fondo, al engaño profundo de la mente dormida, la creencia en la separación. Se la ha llamado pecado original, drama primal, origen del mal. La separación es el origen del sueño, el engaño original. La práctica. Llegamos al momento de desvelar la segunda gran verdad de la experiencia de la unidad. Es momento de desmontar la creencia en la culpa y en la separación. Si la primera puerta decía, todo está en ti, eres el soñador del sueño, la segunda puerta dice, el sueño de la separación es totalmente inocente, la separación nunca sucedió. Y para llegar hasta aquí has practicado recientemente que la separación no existe, no hay herida, soy el yo del espacio, y que el amor sigue eternamente aquí, está aquí. Nuestro entrenamiento de esta segunda idea continuará unos capítulos más, pues es un punto crucial para la vivencia del verdadero perdón profundo, la sanación de tu mente y la liberación de tu corazón de luz. Todo es inocente, eres inocente, el mundo es inocente. Poco a poco, según extiendas tu práctica a cada rincón de tu experiencia, aprenderás a ver la expresión del amor en todas partes. Pero para empezar practicaremos que no hay separación alguna de la causa de tu felicidad en ningún momento. El gozo está dentro de ti en todo momento. No está fuera, ni en otro tiempo, ni en otro lugar, ni en otro estado mental. La separación no existe. En este momento está mi felicidad, sin atadura alguna, sin enfoque. Siento el goce del ser, enfoque. En este momento está mi felicidad, sin atadura alguna, sin pensamiento exigente, ni recuerdo carente, sin temores a espera. En este momento habita mi libertad y toda alegría surge de mi centro. En este momento, aquí y ahora, siento mi felicidad. No sujeto nada, ninguna idea, ningún nombre, ninguna forma.
ninguna relación, ninguna atadura, nada. Todo, en este momento, sin duda alguna, está mi felicidad. Título: una idea falsa, un deseo falso, un falso ser. Al vaciarme de lo falso aflora la verdad. ¿Qué es el mal? En tu experiencia cotidiana, el mal es algo, tome la forma que tome, persona, situación, acontecimiento o idea, que se opone a ti. El mal es algo que se opone a ti. La oposición es la idea del mal y por lo tanto el origen del miedo. Creer en la oposición es vivir la dualidad. La dualidad te hace creer en la vulnerabilidad y el victimismo, en la dependencia externa, en la defensa y el control. Todo ello vivir el miedo como el resultado experiencial opuesto al amor. La consecuencia de alimentar la creencia en el miedo es el sufrimiento. El sufrimiento es la experiencia del mal. Si has seguido la secuencia, en definitiva el sufrimiento es la experiencia de la separación. La verdad no es la oposición. La verdad es la unidad. La unidad mental es una oposición. Aceptación total. Uno con la experiencia, uno con la voluntad. Una voluntad inseparable de mi ser, en donde ni el mal ni el miedo es posible. Este mundo se basa en la creencia en la separación. Toda resistencia u oposición que sientas está fundamentada en hacer verdad una creencia tuya, la que sea, que está basada a su vez en la premisa o creencia raíz de la separación. Tal creencia genera una voluntad, no del todo consciente, cuyo objetivo es expresarse, ser demostrada en tu percepción. El objetivo es llegar a experimentarla, o dicho de otro modo, verificarla con tu sentir. Para cumplir este objetivo, la creencia en la separación toma diversas formas: el mal, la lucha, el ataque, el caos, el control y la manipulación, la defensa, la vulnerabilidad, el esfuerzo, la supervivencia, la necesidad, la carencia y la competencia, por citar alguna de ellas. No hay otro motivo por el que sufras que no sea hacer de tu creencia la verdad, en lugar de escuchar a la verdad directamente más allá, donde la unidad puede sentirse en tu interior, en lo profundo de ti, en el silencio de la paz donde te susurra el corazón radiante, lo que está más allá de tus creencias. No entiendes lo que es realmente la voluntad, sencillamente porque no entiendes la grandeza de la mente, que no entiendes la grandeza de la mente. Lo normal es que creas que solo esa pequeña parte consciente de tu voluntad, a la que se le ha dado tanta importancia, la voluntad personal, esa parte de tu conciencia totalmente programada y engañada en lo personal, en lucha y oposición contra la relación, es tu voluntad. Sin embargo, esa voluntad, separada y por sí sola, no es más que un reflejo sin poder, un espejismo, un montaje para que te sientas una persona y experimentes la separación. Como tal, por tanto, tan solo expresa una voluntad de separación, un capricho, un deseo que puedes decidir cambiar ahora mismo. Para entender todo lo que pasa, has de entender tu escondido deseo de ser especial, de ser separado. La voluntad de estar separado es una falsa voluntad. Y no es falsa porque no la sientas, la sientes, sino que es falsa porque no expresa tu realidad, contradice quién eres, pues tú eres el ser en la unidad. Como consecuencia de una falsa voluntad, lo que sientes no expresa tu realidad, es una experiencia ilusoria y engañosa. ¿Recuerdas la última vez que te enfadaste con un amigo o un familiar? En el momento de la discusión seguramente podías sentir un profundo deseo de hacerle callar, de que se hiciera pequeño, de ganarle, de borrarlo de tu presencia, de atacarlo en definitiva. Tal vez estaba reprimido o negado, pero claramente presente. Tu sentir es innegable. Era ira, rabia, enfado. Decías no al otro con toda tu voluntad. En ese instante estabas como poseído por una falsa voluntad, una voluntad programada e ilusoria que declaraba que tú eres quien no eres, que te lanzaba a experimentar un conflicto, tu deseo de separarte del otro, y en tal expresión no te sentías nada bien, pues sabías que debajo de todo ello algo no estaba bien. Tal vez posteriormente, en un momento de paz, te diste cuenta de algo. Eso que vivías mientras estabas programado por el conflicto no es lo que tú quieres, no es tu verdadera voluntad. Tú quieres estar en paz.
no quieres sufrir. Tú quieres a esa persona, tú deseas amar, deseas la unidad. Tu verdadera voluntad es compartir en lugar de luchar. Te dices, ¿cómo pude haberme enredado así? ¿Cómo pude haberme olvidado tanto? Lo que te hizo saltar como un resorte fue puro miedo. Lo que había debajo de la ira, como fondo de tu grito, en tus intentos de solapar al otro y contrariarlo, en tu oposición, no era otra cosa que miedo. ¿Te has parado alguna vez a sentir en mitad de una discusión? Sí, estás temblando. Hay una vibración muy tensa dentro de ti. Estás muy intenso, en tensión, muy movido, muy excitado, en estado de pura alerta. Estás en estado de pánico, de pura supervivencia. En lo profundo de tu subconsciente has concedido al otro poder suficiente como para poder dañarte y ahora el otro te da pánico, pues has creído que tu hermano tiene el poder de decidir sobre tu valor y tu vida. De algún modo le has dado a tu semejante el poder de matarte y ahora sientes el miedo profundo a la muerte de tu personaje. El miedo elevado al grado de supervivencia se transforma en ira. La relación se ha convertido en una lucha por la supervivencia del yo especial. Respira. Lo que no está bien no eres tú. Tú estás bien por siempre, pues eres el ser. Lo que está mal es tu percepción de lo que sucede a tu alrededor. Mejor dicho, esa percepción es falsa. No te está diciendo la verdad. Percibes algo físico, querés estar separado, ser vulnerable y recibir ataques del exterior. Como consecuencia, crees en la imaginaria necesidad de atacar. La percepción falsa es la consecuencia de una falsa voluntad, la voluntad propia. Esta es la verdadera toma de conciencia. Solo quieres amar. Tu deseo es la paz. Deseas vivir la unidad. Deseas ver con tu corazón radiante la situación y así recibir la luz que hay en toda situación. Y esta es tu verdadera voluntad. Por tanto, el programa de conflicto es una falsa voluntad. Es lo que creías que querías, un falso deseo de defender algo de algo, un falso límite a tu corazón radiante. Un sentir alterado es un falso yo. Tu sentir no expresa tu realidad en cuanto que es sufrimiento, sin importar el grado o la forma de éste, ni lo aparentemente justificado que esté. La separación es el gran engaño que te hace creer que sufrir te habla de lo real. Sin embargo, sufrir te está indicando precisamente que tu percepción es falsa, una oposición a ti mismo, tu autonegación. Solo tu sentir en la total paz corresponde con tu ser. Subtítulo: Creencia y deseo. No puedes creer nada que no desees creer. No puedes creer nada que no se sustente en una creencia deseada. Si algo ha sido verdaderamente relevante en los cambios experimentados en el mundo a lo largo de las últimas décadas, ha sido la difusión de una idea cuyo alcance es ilimitado: la libertad de creencia. La total libertad de creencia es la base de tu responsabilidad mental. Es esta libertad de donde surge todo el poder. No puedes creer nada que no desees creer porque la voluntad es el origen de todas tus creencias. La voluntad es el origen de toda tu experiencia y cada creencia, grande o pequeña, que puedas identificar, solo es una puesta en práctica de tu voluntad. Dado que estás experimentando cómo sería vivirte como una voluntad separada, todas tus creencias surgen como proyecciones de tu voluntad de sentirte separado y solo. No obstante, la verdad sigue disponible en tu interior, tal como la luz está presente a tu alrededor, aunque decidas cerrar los ojos. Si ahora deseas la unidad, si ahora expresas tu voluntad de unidad, se desvelarán en tu conciencia nuevas interpretaciones acerca de todo. Como hay que ir paso a paso para que no sientas el miedo a la pérdida del personaje, aparecerán paulatinamente nuevas creencias aceptadas por ti que apuntarán a una dirección alegre y te facilitarán nuevas experiencias de unidad. Pareciera que estas nuevas creencias provinieran de afuera, pero al comprobarlas en tu experiencia sabrás que son una respuesta de tu verdadera oración, una verdadera comunicación con tu maestro interno, una conexión con la realidad que eres. Las nuevas creencias que apuntan hacia la unidad y hacia el amor, esta vez son extensiones de tu voluntad de unidad, de tu unidad de voluntad, de la verdadera voluntad, tu voluntad. Y lo que aparente ser un gesto,
Un instante de silencio, un momento de entrega, un suspiro de aceptación o incluso una sonrisa de gratitud, aquello que parece ser nada, eso que podrías menospreciar e incluso confundir con la voluntad de tu personaje, en lugar de ser una voluntad aislada y solitaria, un deseo limitado es nada menos que un reflejo de la voluntad del universo. Es una conexión con la voluntad. De tal conexión deriva todo tu poder, pues no hay poder sin unidad. A diferencia de las antiguas, centradas en el paradigma de la separación, las nuevas creencias que apuntan a la unidad te abren a experiencias liberadoras en las cuales sueltas el miedo y sientes tu ser. Son ideas poderosas y coherentes que encajan entre ellas al provenir de una misma fuente totalmente distinta al programa. Son inteligentes, pues dejan lo falso en evidencia, te hacen ver. Hay un camino frente a ti, un plan meticuloso a tu medida que incluye libros, enseñanzas, tomas de conciencia, experiencias sutiles y profundas, relaciones y regalos de todo tipo, y que te llevarán dulcemente de mano de tu corazón radiante hasta la certeza, la experiencia de tu ser.